minutos saludamos a esta hora al señor ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en las horas previas de este día cívico de mañana y por supuesto a la salida de miles de personas a las calles para apoyar las reformas del presidente Gustavo Petro. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Gustavo. Me complace mucho saludarte y saludar a toda la gente, la inmensa audiencia de Caracol. Ministro, yo tuve la tentación hoy de arrancar a las 6 con todas las ciudades, preguntando qué alcaldes, qué gobernadores se sumaban o no a la marcha. No lo hicimos al aire, tengo el reporte interno, porque prefiero hacerlo mañana a las 6 de la mañana, porque sé que hoy en la tarde, pues la gente dice, yo creo que mi ciudad sí debe participar, yo creo que mi gobernación debe o no debe, pero pareciera que hay una inmensa mayoría de gobernadores y alcaldes que tal vez por las relaciones distantes con el presidente no le dejan al día cívico. ¿Qué va a pasar en esas ciudades, ministro? Pues mira, en la mañana de hoy se va a producir el decreto del presidente de la República, me han dicho desde la Secretaría Jurídica, que establece los alcances del día cívico decretado por el presidente de la República. Nosotros esperaríamos que los alcaldes y gobernadores pensaran en que lo que está en juego son los derechos de sus ciudadanos que vienen contenidos y que quieren garantizarse con la reforma laboral. Nosotros esperaríamos que esos gobernantes territoriales consideraran como una equivocación el hecho de que 8 senadores de la República quieran impedir el debate de una reforma que es virtuosa, es una reforma que le conviene al país, es una reforma que trae elementos que ya han sido concertados en la Cámara de Representantes y que merecen los trabajadores, los 22 millones de colombianos y colombianas, entre ellos los ciudadanos que ellos gobiernan, que son o que pretenden ser garantizados con esta reforma laboral. Que al país no le conviene un bloqueo institucional, como lo advertía el editorial del día de ayer en el diario El Espectador. Pero en todo caso, pues, la Constitución y la ley establece también unas competencias para los alcaldes y gobernadores. Lo que sí es cierto, como lo dijo el presidente, es que nadie, óigase bien, ni en el sector público ni en el sector privado, puede ser objeto de represalias si decide participar en las movilizaciones convocadas para el día de mañana. Sobre eso creo que es clave que quede la constancia aquí al aire, ministro. Supongamos que estamos hablando de, no sé, de la gobernación de Antioquia o de la ciudad de Medellín y que unas personas del SENA, de allí o de FECODE o qué sé yo, quieren salir a marchar, sobre todo del SENA o de alguna entidad que tenga que ver con el gobierno nacional y dicen, me voy a las 9 de la oficina o a las 10 porque voy a marchar. ¿Les pueden decir que no? No les pueden decir que no, ni pueden ser objeto de represalia. Y si así ocurre, pues intervendrá el Ministerio del Trabajo en su función de inspección, control y vigilancia para proteger el derecho de los trabajadores públicos o privados a manifestarse y a participar en la jornada de movilización del día de mañana. Muy bien, lo escucha el señor ministro Espinosa. Señor ministro, ya el presidente Petro anticipó cuál sería la primera pregunta de la consulta popular y me señalan algunos expertos en el mercado laboral que sería muy interesante saber cómo van a contestar los contratistas de prestación de servicios a esa pregunta del presidente Petro sobre la reforma laboral, porque pues ellos trabajan mucho más que los formales y no tienen horario. ¿Usted qué piensa? Yo creo que contestarían afirmativamente. Lo que estamos diciendo no es que la jornada laboral termine, digamos, lo que estamos diciendo es que la jornada laboral diurna termina a las 6 de la tarde y que más allá se consideraría horario nocturno y se considerarían horas extras a la labor que desarrollan los trabajadores y que para ello hay los recargos que están previstos en la ley o en el proyecto de reforma mejor. Y lo mismo ocurre para los dominicales y festivos. Así que yo confío que los trabajadores saldrán a votar masivamente por el sí, como estamos invitando a hacerlo desde el gobierno nacional. Ministro, al gobierno de Gustavo Petro, el Congreso le ha aprobado la reforma pensional, la ley estatutaria de la jurisdicción agraria, la ley de cupo de endeudamiento, el plan de desarrollo y más de 25 iniciativas gubernamentales.
¿Dónde está entonces el bloqueo institucional que justifique salir a las calles? No sé si usted escuchó la respuesta del señor Miguel Ángel Pinto sobre la reforma a la salud que va a llegar a la Comisión Séptima. Me imagino que él ni siquiera habrá leído el articulado que se votó en Cámara en la reforma a la salud, que pretenden bloquear por segunda vez en esa célula legislativa, en la Comisión Séptima del Senado, como también está pretendiendo hacerse con la reforma laboral. Y por fortuna no pudieron lograrlo, intentaron hacerlo con la reforma pensional. Lo que estamos diciendo es que en relación con estas reformas sociales, si hay una deliberada actitud de bloqueo institucional que efectivamente no puede ser, digamos, aceptada dócilmente por el gobierno nacional. La Constitución Nacional establece que mecanismos como la consulta popular están previstos precisamente para resolver estos cortocircuitos, estos impases y estos bloqueos institucionales como los que se pretenden imponer desde el Congreso de la República. Ministro, algunos sectores de la actividad económica, incluso un estudio del Banco de la República, habla que se pueden perder más de 495,000 empleos por esta reforma. ¿Eso ustedes lo han evaluado? Por supuesto. Nosotros tenemos estudios nuestros del Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio del Trabajo, que establece todo lo contrario. Primero que identifica inexactitudes, hipótesis, digamos, bastante discutibles sobre las que se fundamenta este tipo de estudios que están siendo usados, digamos, en este debate. Nosotros, por ejemplo, tenemos establecido en los estudios del Ministerio del Trabajo que, por el contrario, la reforma laboral genera 91,000 empleos anuales una vez se ponga en marcha o se pusiese en operación. Así que hace parte del debate, digamos, son estudios que se fundamentan en datos del año 2012 hacia atrás y que confunden impactos de la reforma laboral de hoy con los impactos de reformas tributarias de aquel entonces. Así que es un estudio que que concluye, digamos, en hipótesis que son bastante cuestionables y parecieran ser falaces. Ministro, usted es conocedor de un concepto de la función pública que hoy pone de presente el diario El Espectador, en el cual muy claramente se dice que los días cívicos pueden ser decretados por el gobierno central, pero que los gobiernos locales y el sector público pueden decidir si acogen o no la decisión de suspensión. Le pregunto si usted lo conoce o si está familiarizado, porque es contrario a lo que usted nos viene señalando. No, yo lo conozco y lo que estoy diciendo precisamente, si escuchaste muy bien mi respuesta, es que hay una competencia de los alcaldes y gobernadores. Y a renglón seguido acabo de decir que lo que no puede pasar es que quien quiera participar de las movilizaciones sea objeto de represalia. Eso es lo que estoy diciendo. Pero los alcaldes y gobernadores tienen, por supuesto, competencia constitucional para acatar o no el llamado del presidente a un día cívico del orden nacional. Ministro, contamos aquí en 6 AM que desde la misma semana anterior, muy temprano, se arrancó a trabajar con un equipo técnico para mirar cuál sería esta pregunta o estas preguntas que se le van a hacer a los colombianos en esta consulta popular. ¿Cómo van con eso? ¿Cuántas preguntas serán sometidas al escrutinio de la ciudadanía? ¿Me repite, por favor, que se me señal? Ministro, le preguntaba que cómo van con el trabajo de la formulación de las preguntas de esta consulta popular. ¿Son varias? ¿Es una sola? ¿Cómo van? Estamos en eso. Ayer trabajamos todo el día, toda la mañana hasta las 2 de la tarde en el Ministerio del Trabajo sobre el cuestionario de la consulta. Hoy tendremos una jornada de trabajo también con el Ministerio del Interior y vamos a seguir avanzando en ellas, puliendo las preguntas que deben ser examinadas jurídicamente con mucho rigor para ser presentadas ante el presidente de la República y a la Oficina Jurídica de Presidencia. Ministro, ustedes están evaluando, si no me equivoco, 6 decretos ante ya la posibilidad de que la reforma
se hunda en la Comisión Séptima del Senado. ¿Nos puede dar a conocer cuáles van a ser esos alcances, hacia dónde apuntan esos decretos? Yo preferiría esperar tenerlos listos. Estamos trabajando, recogiendo varios o algunos que ya venían siendo que ya se venían formulando desde el ministerio, pero estamos completando, digamos, un paquete que lo haremos público una vez hayamos terminado de examinarlos y de formularlos.